Bendiciones, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre cada uno de nosotros. Señores, en esta pequeña oportunidad quiero ser lo más breve posible y es hacer una aclarante. Yo sé que nosotros nos han enseñado por muchos años de que en el Antiguo Testamento cuando una persona pecaba, esa persona tenía que llevar un becerrito, un cabrito, un palomino al sumo sacerdote y ya los pecados le eran perdonados. Nosotros entendemos que inmediatamente llevaran ese cabrito, ese palomino, ya los pecados le eran perdonados. No, no era así. Verdaderamente el sacrificio era un acto simbólico. El cabrito, repito, era un acto simbólico. En el libro de Levítico nosotros vemos que Dios le entrega las leyes sacerdotales o ceremoniales a Moisés, y en una de esas leyes ceremoniales él le dicta de que cuando un judío pecara tenía que presentarse delante del sumo sacerdote de turno y llevar un cabrito, un palomino de acorde a su pecado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que todo eso eran actos simbólicos, y ya se lo explico, no se desespere. Mire qué era lo que pasaba verdaderamente. Dios, el eterno Dios, no perdonaba porque usted llevara un sacrificio al templo. No. Sino que para Dios aceptar ese sacrificio, lo primero que usted tenía era que después que usted pecara, ¿verdad? Usted tenía que arrepentirse de corazón. Ese era el verdadero arrepentimiento que Dios aceptaba como bueno y válido. El arrepentimiento de corazón. Eso lo vemos con Caín y Abel. Si usted se fija, si usted se fija, cuando Caín y Abel llevaron las ofrendas, ¿qué fue lo primero que vio Dios? El corazón. Dice, y vio el corazón de Abel, y después que vio la ofrenda, igual que Caín, vio el corazón y después la ofrenda. Por eso es que la Biblia dice que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Cuando usted cometía el pecado, cuando usted le fallaba a la ley, que usted se arrepentía de corazón, entonces ahí Dios veía ese arrepentimiento genuino y Dios le perdonaba su pecado. Ahora bien, y usted me dirá, pero si Dios entonces perdonaba el pecado desde que una persona se arrepentía de corazón, un arrepentimiento genuino, ¿por qué entonces le decía que tenían que llevar un corderito, un palomino, un becerrito al sumo sacerdote para el sacrificio? Ya voy. Ese acto era un acto simbólico, era un acto psicológico. ¿Cómo así? Cuando usted, ¿verdad?, cometía su pecado, usted se arrepentía de todo corazón, usted tiene que llevar el becerrito al sumo sacerdote. El sumo sacerdote le decía a usted, o en aquellos tiempos, a los judíos, que impusiera las manos sobre el animal, simbolizando de que le estaba haciendo una transferencia. Su pecado, su condenación, ¿a qué? Al animal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, como Dios te perdonaba, pero espérate, había una consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Dios te perdonaba, pero ¿y quién paga la sentencia? La pagaba el animal. Entonces, cuando usted le llevaba el becerrito o el corderito al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le decía que impusiera las manos sobre el animal, simbolizando de que usted estaba haciendo una transferencia, su pecado al animal. Que eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hubo una transferencia. Dice la Biblia que en él, no habiendo pecado, se hizo pecador. Entonces, cuando usted imponía las manos sobre el animal, que el animal tenía que ser perfecto, usted imponía las manos, una transferencia, el sumo sacerdote le decía a usted que se quedara mirando cómo iban a degollar al animal. Entonces, cuando usted veía que ese animal perfecto, ¿verdad?, era degollado por usted, un animal inocente, un animal que no debía morir,
porque ese animal no tenía la culpa de que usted fuera irresponsable. Entonces eso le trabajaba la mente, el área de la mente. Usted decía, no puedo volver a pecar porque no quiero que otro animal inocente muera. No quiero comprar un animal tan costoso. Primero, que era costoso, porque el pecado cuesta. El pecado demanda. Cuando usted peca, le demanda. Era costoso. Y luego que usted tenía que sentarse a mirar cómo ese animalito era degollado por su irresponsabilidad. Un animal inocente. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso le trabajaba la parte psicológica. Ahora bien, habían partes del animal que eran quemados, que se quemaba como sacrificio. ¿Simbolizando qué? Simbolizando, cuando usted quema algo, ¿qué hace el humo? El humo sube para arriba. Y alegóricamente, Dios que olía ese sacrificio justo, ese sacrificio santo, ese arrepentimiento, y ¿qué hacía? Se acercaba a la presencia a usted. ¿Por qué? Porque Dios se acerca a su vida cuando hay un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando el humo subía, ese olor grato, simbólicamente, los sabios decían que Dios olía ese incienso. Ese incienso lo olía y era grato. Y decía, hay uno en la tierra que se ha arrepentido de corazón. Volveré y habitaré en él. Escuchen bien. Ahora bien, ¿cuáles eran las partes que se quemaban? ¿Qué era la parte del animal que se quemaba como sacrificio y la otra se botaba, se expulsaba? ¿Por qué? Porque en la otra estaba el pecado, simbólicamente, alegóricamente. Entonces, la parte del animal que se quemaba según su pecado era la cabeza, indicando de que la cabeza, ¿verdad?, era sacrificada, simbolizando de que usted tenía ahora que sacrificar su mente y su pensamiento para Dios. ¿Por qué? Porque para un pecado materializarse, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Se tiene que pensar, se tiene que analizar. Y luego que se analiza, luego que se convierte en una imagen en tu mente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se materializa. Es una idea que se materializa. Entonces, lo que este sacrificio indicaba era que usted ahora tenía que sacrificarle su mente y su pensamiento a Dios. Que usted ya usted tenía que romper con esa mente descarriada. Usted tenía que romper con esa mente pecaminosa, con esa mente corrompida y entregarle su pensamiento, su mente al Dios eterno. Entonces, ya vemos que verdaderamente lo que a Dios le importaba no era el sacrificio del animal, sino era su arrepentimiento. Y el sacrificio era una terapia psicológica. Usted veía cómo el sumo sacerdote mataba a ese animal inocente, que no debía morir porque no tenía la culpa de su irresponsabilidad. Entonces, por eso es que esa parte en las escuelas bíblicas nos las enseñaron mal. Porque nos enseñaron de que, en el Antiguo Testamento usted pecaba, usted nada más llevaba un corderito y ya le eran perdonados. No, por eso en una ocasión el Eterno le dijo al pueblo que ya no le trayeran más sacrificio de animales, que él no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque la tierra y su plenitud le pertenecían a él, enseñándole, señores, el plan del sacrificio no son los animales, el plan es de que cada sacrificio le sirva como una terapia psicológica. Por eso vemos que el profeta Samuel en una ocasión dice que es mejor la obediencia que el sacrificio, porque de qué te van a llevar 1000 sacrificios y ellos seguir pecando, no les valía de nada. ¿Por qué? Porque la intención no era que ellos llevaran el animal, sino que se arrepintieran de corazón y que vieran que esa muerte de ese animal inocente le tocaba a ellos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. La muerte es la muerte.
Entonces, ya es otro tema que te lo voy a explicar después, que ahora viene Cristo y pasó a ser el sacrificio eterno. Y ahora a través de Él y de nuestro arrepentimiento, el Eterno nos perdona nuestro pecado. Pero hay una consecuencia. Entonces te dirá, una consecuencia, sí, porque acuérdense que Dios es justo. Entonces, si nosotros pecamos y a través de los méritos de Cristo, Él nos perdona, pero no pagamos esa factura, entonces no es justo. Entonces Dios es justo. Dios sí te perdona el pecado, pero hay una consecuencia que tú tienes que cumplirla. Ahora, no es una consecuencia como castigo, no es un castigo, no. Es mejor una enseñanza. Él te enseña para que tú no vuelvas a repetir el pecado, porque el pecado te hace daño. Por eso que creo que Salomón dijo en una ocasión que no había maldición sin causa. Entonces, como Dios sabe que el pecado provoca daño, nos destruye, Dios nos enseña y nos advierte de la consecuencia del pecado y no quiere que nosotros vivamos en eternas maldiciones por culpa del pecado, sino que nos enseña a hacer la cosa correcta delante de Él. Así que espero que esta pequeña impartición, que la quise hacer rápido, después se la voy a hacer más detallada, le voy a explicar los tipos de pecado, le voy a explicar los tipos de sacrificio, le voy a explicar los pecados de muerte, los que no eran de muerte, le voy a explicar del sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, y así sucesivamente, pero eso después se lo voy a hacer de manera sistemática. Quise explicarle esta pequeña enseñanza de que verdaderamente es el arrepentimiento de corazón que a Dios le interesa, no los sacrificios. Así que Shalom Adonai.